Qué alegría poder saludarles nuevamente a una edición más de Una Voz en el Desierto. Para hoy día tengo la entrega bajo el título Ética en Google, una piedra en el zapato. No sé si usted se ha enterado, o seguramente ha escuchado en más de una oportunidad ya a esta altura, el término inteligencia artificial. No es ningún misterio que se está trabajando en esta rama de la computación para crear máquinas, y lo quiero de alguna manera decir así como lo entiendo y lo más sencillo que pueda, crear máquinas con la capacidad de actuar así como actúa el cerebro humano. Por eso le llaman inteligencia artificial. Y sobre todo con los métodos que usa el cerebro para lo que ellos llaman el conocimiento profundo. Hay cosas muy simples que uno puede comprobar. Seguramente usted se ha encontrado con que de pronto aparecen en sus redes sociales o en su teléfono celular algunos avisos de, por ejemplo, de restaurantes o de tiendas que están cercanos al lugar donde usted está en ese momento. Eso se debe a este trabajo de la inteligencia artificial, porque usted en algún momento seguramente buscó restaurantes o tiendas y el sistema captó cuál es su interés, cuáles son sus preferencias. Y entonces cuando usted se mueve, esa maquinita, esa inteligencia artificial se encarga de sugerirle a usted lugares que le podrían interesar. Ese es un ejemplo tal vez muy simple, pero que está cada vez más fácil de comprobar. Entonces ahí se saltan las alarmas, porque efectivamente hay un control sobre usted, sobre mí, cada vez que nos movemos por la red, sea en internet o a través de las redes sociales o el uso de nuestro smartphone. Toda esa información que a nosotros nos puede parecer espuria, que no tiene mayor trascendencia, los sistemas lo captan y de alguna manera van generando realidades, si ustedes quieren, tras nosotros, para ir también definiendo qué clases de personas son las que ellos tienen bajo sus sistemas. El control. Eso es una cuestión que nadie lo puede negar. Bueno, a propósito del desarrollo de estas máquinas bajo lo que se conoce como inteligencia artificial, la Google contrató hace un tiempo atrás a una mujer llamada Timnit Gebru, o Gebru, no sé cómo se pronunciará exactamente, para ocuparse de la ética dentro del desarrollo de esta inteligencia artificial. Es como tener una voz, un rol, un sistema tras quienes están trabajando con esta inteligencia artificial para que se pueda controlar qué es lo que ellos están haciendo. Bueno, Google despidió a esta experta en ética. Así fue contratada. Y fue contratada por las mismas razones que fue despedida, por ocuparse de la ética dentro de Google. Y resultó entonces que la ética es una piedra en el zapato para esta gigante de la computación. Bueno, ella no trabaja sola, es interesante observar lo que ellos hacen. Ella tiene su contacto con otras personas de distintas partes del mundo que se preocupan de esta cuestión, de la ética. De más está decir que debe ser muy interesante hablar con una persona de esas características. Pero si usted quiere un poco saber qué es la ética,
bueno, puede buscar definiciones. Yo hice lo propio y me encontré con una que es bastante simple de enunciar y también de entender. La ética, usted sabe que es una rama de la filosofía y que se preocupa o estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y el mal. Y subrayo la palabrita nociones. Repito, comportamiento humano, o sea, estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal. Si usted quiere entender qué es una noción, se va a encontrar con que son ideas o conocimiento elemental. Es muy probable que a la mayoría de la gente la ética no sea una cuestión que le preocupa, no sea una cuestión que quisieran estudiar y que a lo mejor la piensan definitivamente como una disciplina propia de filósofos y de expertos, que de repente cuando hablan no se entiende nada de lo que dicen. Pero es interesante que, por ejemplo, Platón se dedicó a estudiar profundamente este tema y ¿saben en qué se enfocó? Se enfocó en el bien. ¿Y qué es el bien? ¿Cuál es su rol? Más que del mal, él se preocupó del bien, el bien, el bien, estudió y escribió mucho sobre eso. Y llegó a decir que el bien es el summum bonum, es lo máximo. En un sentido, lo que hizo Platón, en ocuparse exclusivamente del bien, aunque no lo confiese, él llegó que existe un bien absoluto. Bueno, claro, él no lo llamó y no tenía quizás el valor, la revelación, etcétera, de llamarlo Dios. Es el summum bonum, el bien por esencia y por excelencia. Ahora, volviendo un ratito al tema de la ética, cuando hablamos de nociones, o sea, cuando pensamos en la ética así pura y seca, en lo que esta gente está haciendo, ellos definitivamente tienen que formar, tienen que construir postulados donde queda establecido lo que está bien y lo que está mal. Y la pregunta que uno se hace, bueno, pero ¿de dónde va a sacar esos estándares? ¿Cómo van a elaborar esos cánones de lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuál es la fuente que va a alimentar estos postulados que van luego a regir el comportamiento, en este caso de Google, pero ya no porque la despidieron a esta mujer? Y saben ustedes que una de las cosas que hacen estas personas es enfocarse en las costumbres de la gente. Y a partir de la costumbre llegar a definir lo que por costumbre se puede establecer como que está bien o lo que está mal. No sé si alguna vez vio usted la película Hijo de Paz, una película muy antigua, pero ahí hay un elemento antropológico. Porque quienes fueron a compartir el evangelio entre esa gente se encontraron con que la mayor virtud que ellos tenían era quien tenía la capacidad más desarrollada para mentir. O sea, el que mentía más y con mayor efectividad, ese era el campeón. Entonces, si hablamos de costumbres, pero bueno, ahí tiene un ejemplo, costumbres, lo que la gente practica como bien o como mal, o más que practicar ya, como evalúa bien o mal de acuerdo a las costumbres, y de ahí forman un postulado. La otra fuente son las tradiciones, lo que tradicionalmente es considerado como bueno o como malo. Y ahí ven ustedes, hoy día el tema de las tradiciones es una cuestión que está absolutamente entredicho.
están derribando en distintas partes del mundo las estatuas, por ejemplo, donde en algunos casos y en la mayoría de ellos fueron personas que arriesgaron sus vidas, que en algún sentido son reconocidos, pueden ser reconocidos como héroes en cuanto a lealtad, a patriotismo, pero sin embargo son destruidos, no son ejemplos, no son valores para ser considerados como ejemplos del bien en un sentido. Las tradiciones, otra fuente que también se cae. Y quizás lo más común que está pasando hoy día tiene que ver con la mayoría estadística. O sea, al final, lo que la mayoría de un determinado país, por ejemplo, establece como correcto, entonces eso se asume como algo correcto. Y de la misma manera, lo malo, que estadísticamente es considerado así, entonces también se establece como norma. El manejo de las mayorías, aunque está siendo últimamente de las minorías. O sea, ¿se dan cuenta? Esos intentos que a mi modo de ver son como unos intentos desesperados por tratar de encontrar postulados éticos para regular o para definir lo que está bien y lo que está mal. ¿Y qué vamos a decir del papel de la justicia? Que en muchas partes del mundo a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Entonces, el desorden moral que está existiendo en el mundo entero es una cuestión que nadie puede dejar de reconocerlo. Entonces, cuando Google quiso meter dentro de su sistema y dentro de su planta laboral a alguien experto en ética, seguramente se dieron cuenta muy rápido que iban a quedar en desigualdad de condiciones. Si se empiezan a preocupar de lo que está bien y lo que está mal, y si eso va a definir lo que ellos hagan o dejen de hacer. Ahora, esta señora Gebru alertó sobre peligros morales, ojo con eso, peligros morales de los grandes modelos de lenguaje que son la base del motor de búsqueda de Google y su negocio. Ya, los expertos quizás podrían explicarlo mucho mejor, aquellos que están metidos dentro. Lo que yo entiendo simplemente es que efectivamente ellos tienen dentro de su sistema máquinas, computadores que se encargan de buscar información o de guiar información y usan modelos lingüísticos, o sea, usan quizás temas de concordancia, por así decirlo. Y esta mujer alertó que esos que están diseñando estos sistemas están transgrediendo patrones morales, y ella habló de peligros morales. Entonces, cuando ella levantó su voz, Google decidió despedirla. La sacó de la planta y de su labor. Y aquí llegamos a un punto que es tremendamente básico, queridos. Todos se hacen los lesos, pero al final de todo, es que lo que prima en el mundo entero y en su vida y en mi vida son los intereses. Y cuando se trata de intereses, los patrones morales, la ética, pasa a un segundo plano y en algunos casos, como lo que ha ocurrido, es desechada, es sacada del camino. Los intereses son los que mueven hoy día, desgraciadamente, al mundo entero. Y bajo los intereses, entonces, está este deseo, en este caso de Google,
de ir extendiendo su plataforma de control. Ir controlando. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hace el mundo entero? Controlando. Pero lo que no le gustó es que alguien los controle a ellos. Entonces la sacaron. Porque el papel de esta mujer era controlar. El control. Suena como un contrasentido, ¿no? Pero era eso. Y cuando alertó, les dijo, paren, están incurriendo en un peligro moral en lo que están haciendo. No les gustó. Y la sacaron. Controlar al controlador. La grande lucha es la ética, en este caso, frente a los intereses. El controlador no quiere reglas, el controlador no quiere límites. Esa es la cuestión de fondo. Ese es su interés. Controlarlo todo. Pero para eso no existen reglas y no existen límites. En algunos lugares han reaccionado en contra de Google. Algunos que están quizás mucho más arriba que el común de nosotros, ven con claridad cuál es el peligro de todo esto. ¿En qué peligro está usted y en qué peligro estoy yo? Pero como no lo percibimos, como no nos damos cuenta, entonces pensamos que esto no tiene ninguna importancia. La cuestión la tiene. Ahora, ¿cómo manejarla? ¿Cómo hacerle una resistencia? ¿Cómo batallar en contra de los intereses? Es una lucha que quizás ya está perdida. Quiero, al terminar, decir lo siguiente. Se han encargado, y sobre todo las fuerzas del mal, se han encargado de convencer a la gente de que la Biblia es un libro religioso, que tiene que ver con cuestiones religiosas y que debería ser circunscrita mayormente a las cuatro paredes de los templos o quizás la vida privada. Algunos pensarán úsela como amuleto, vaya a saber. Ese es todo el valor que tiene la Biblia. Ese es el craso error. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es la revelación de Dios. Y que entre otras cosas nos muestra cómo funciona la vida, cómo es su corazón y cómo es mi corazón, cómo funcionan los centros de poder. Todo eso usted lo encuentra en las Escrituras. La Biblia efectivamente no es un libro de ética. Dios no la escribió para mostrarle al hombre caminos de ética. Lo que sí ha pasado es que cuando comenzaron a estudiar la ética, los filósofos empezaron a preocuparse del bien y del mal, inexorablemente llegan a la revelación bíblica. Porque la Biblia realmente nos muestra los principios de Dios que se establecen como lo que está bien y lo que está mal. Pero Dios no lo escribió como una rama de la ética. Dios lo reveló para usted y para mí, para la vida de todos los días. Y sobre todo, reveló nuestro corazón, la realidad de nuestra naturaleza humana, caída, y de la profunda necesidad que tenemos de encontrar redención, salvación. Por eso Cristo se hizo uno de nosotros y fue a la cruz y dio su vida por usted y por mí para cambiar nuestro corazón corrupto, inclinado a la maldad. Esa maldad que Google
no está dispuesto a que le controlen, que no está dispuesto a que se la enrostren y que no está dispuesto a que se la frenen, a que le pongan fronteras. ¿Sí? ¿De qué se trata todo esto al final? En el problema de siempre, de la naturaleza humana, del corazón caído del hombre. De eso se trata. Y lo que esta mujer está dejando o dejó claro en su trabajo como experta en ética es poner al desnudo el corazón del hombre. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo cambiamos el corazón del hombre? Ese es el punto. Como principio, si ustedes quieren llamarlo principio ético, que muchos lo han reconocido como la regla de oro, para decir simplemente cuán claro tiene Dios lo que está bien y lo que está mal, y qué tan simple lo plantea Jesús en el Sermón de la Montaña. Él dijo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Usted se ha encontrado con esto, la regla de oro. Muchos expertos en estudiar ética reconocen este punto como una de tremenda sabiduría. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, usted y yo, con nuestro comportamiento, deberíamos marcar pauta para hacer un mundo mejor. Usted, cuando trate a los demás, si usted los trata como usted quiere ser tratado, este mundo sería otro muy rápidamente. Pero cuando Jesús lo anuncia acá, en el fondo es también para mostrar el fracaso de la naturaleza humana. No tenemos la capacidad para vivir así, a no ser que nuestro corazón sea nuevo, a no ser que tengamos una nueva naturaleza. Pero así, repito, como usted quiere que lo traten, usted tiene que tratar primero. Si usted quiere que lo respeten, bueno, usted tiene que respetar a otros. Si usted quiere que lo reconozcan, usted tiene que reconocer las capacidades de otros. ¿Y para qué voy a seguir? Cuando, según sea la cultura, aquellos que son más virtuosos, aquellos que tienen mejores capacidades, aquellos que han podido construir un pasar distinto, una familia distinta, un esquema económico distinto, los demás no lo reconocen eso. No lo estiman tampoco por eso, sino que surge todo lo contrario, que es la envidia, que son los celos, la rivalidad, simplemente porque el otro tiene lo que yo no tengo. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús dijo esto, en el fondo lo que también está diciendo es: traten de hacerlo y se van a dar cuenta de su incapacidad, y que para vivir de acuerdo a esta regla de oro necesitamos un corazón nuevo. El controlador no quiere controles. Los intereses son los que mandan y no quieren que nadie les raye la cancha. Por eso sacaron a la experta en ética. Gracias por su tiempo. Aquí abajo, si usted quiere, puede dejar su comentario, buscar el mail, comunicarse conmigo personalmente. Si es su deseo, también puede, a través del link, ir directo a la tienda de Amazon y adquirir mi primer libro, que se llama Maravillosamente Escondido. Ha sido nuevamente una alegría. Quiero que se cuide, y será hasta una próxima oportunidad.